Continúa la escalada de violencia y la crisis en Chile porque el día de ayer dieron manifestaciones no tan masivas, con una concurrencia por supuesto de gente, pero no al nivel que se esperaba por sus convocantes, por parte de numerosos sindicatos y con una participación directa de ministros del gobierno de Boric. O sea, fue una de esas marchas oficialistas, ¿no? Y en medio de todo eso, que no llegó a ser una concurrencia masiva, si no lo habrían mencionado bastante. Ha sido muy difícil encontrar números exactos, pero no hubo números masivos. Dentro de eso se produjeron, como es la costumbre lamentablemente en Chile, disturbios, enfrentamientos. En medio de eso se dio un tiroteo entre vendedores ambulantes con los manifestantes que estaban saqueando, y vamos a ver qué pasó ahí porque hubo disturbios saqueando y los vendedores ambulantes salieron a defender su mercadería, y entre medio pues llegaron carabineros, hubo tiroteos, salieron baleados periodistas, una periodista está en estado grave. Todo eso lo vamos a ver a continuación y vamos a explicar un poco esto porque por un lado algunos están culpando a narcos, otros culpan a los encapuchados, otros dicen que son carabineros infiltrados disparándole a la prensa. Y así suma y sigue. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Germán y al suscriptor Carlos Aguicari 1974, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El día de ayer fue el Día del Trabajador, bastante conocido, ¿no? Y a nivel en todo el mundo siempre se hacen manifestaciones, sindicatos se manifiestan, suma y sigue. Al menos aquí en Chile los sindicatos están sumamente politizados, diría que en realidad prácticamente todo el mundo es así, especialmente en Latinoamérica, y están cercanos más bien a sectores colectivistas, políticos, y en muchos casos aquí las organizaciones sindicales, más que representar realmente los intereses de los trabajadores, representan los intereses políticos de ciertos partidos. Al menos pasa así con la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, que supone que representa a todos los trabajadores como sindicatos, pero en realidad no es muy así. Y esto se dio a las manifestaciones asociadas, y originalmente se decía que este iba a ser un gran evento para el apruebo, que ha estado a la baja en las encuestas. Se habló así que el enfoque de las manifestaciones iba a ser a favor del apruebo, que llamaban a todos los que apoyaran el apruebo a manifestarse y hacer un acto sumamente masivo para desmentir a las encuestas, con la participación de la presidenta de la convención. También asistió la ministra del Trabajo, que es del Partido Comunista, y así suma y sigue. Y en realidad los objetivos iniciales ya no los hablan mucho porque no tuvo el éxito que ellos pensaban que iba a tener. Llamaron a que este iba a ser las primeras marchas grandes por el apruebo, además de por el trabajo, y no lo fueron, ¿no? Igual concurrió gente, pero no llegó a esos números. ¿Y cómo se dan cuenta que fracasó su objetivo inicial? Porque aunque esto era lo que decían originalmente, que iba a ser un gran evento por el apruebo, después no dijeron nada. Entonces, ahora vamos a ver si es que los sectores que son más críticos del apruebo, aquellos que van por el rechazo, tienen la inteligencia de destacar el fracaso que fue eso. Probablemente no, usualmente estas cosas pasan de largo, pero eso es lo que se dio. Pero lo que ha tomado más noticia más que eso fueron los desastres, los desórdenes que se dieron. Porque ellos decían que no somos sindicatos que van marchando pacíficamente, muy pacíficos. Pero ¿qué empezó a ocurrir? Que donde fueron a marchar empezaron a haber disturbios. Porque por supuesto, ¿cómo va a ser de otra manera? Empezaron a haber saqueos, empezaron a quemar cosas. Y así suma y sigue. Y en unos lugares donde se marchó fue en Estación Central. ¿Y qué pasó ahí? Que particularmente se dio un enfrentamiento porque los encapuchados que iban con los sindicatos empezaron a saquear, empezaron a robarse cosas. Y ahí en Estación Central había numerosos vendedores ambulantes, muchos son extranjeros, otros son chilenos, que estaban vendiendo su mercadería. ¿Y qué empezó a ocurrir? Que ya en el pasado hemos visto cómo los vendedores ambulantes se han puesto sumamente duros contra las manifestaciones, son los que más les paran a golpes las manifestaciones. La última vez vimos que los estudiantes secundarios estaban manifestándose y empezaron a quemar cosas, a saquear los encapuchados de esas manifestaciones y los sacaron a palos e incluso con armas de fuego. Los vendedores ambulantes también en Estación Central, aquellos que eran estudiantes. Y en gran medida son ellos con sus medios de defensa los que están sacando a los estudiantes cuando pasa eso, o a los manifestantes cuando empiezan a saquear. Y ahora pasó lo mismo. Van marchando los sindicatos, llegan los encapuchados y empiezan a quemar cosas y a saquear. ¿Pero qué significa ese saqueo? Que empezaron a romper cosas y quemarle donde estaban los vendedores ambulantes. Le empezaron a quemar su mercadería, le empezaron a saquear. ¿Y qué pasó?
que los vendedores ambulantes, muchos de ellos tienen armas de fuego. Entonces salieron con sus armas de fuego y le empezaron a disparar a los encapuchados que les estaban quemando y saqueando sus cosas. Y en medio de eso, después los otros también sacaron sus cosas y empezó a haber un tiroteo. Que quiero que tomen en cuenta algo, tanto que han prohibido la tenencia de armas en Chile, tanto justamente que han puesto restricciones y al final los únicos perjudicados son los ciudadanos comunes y corrientes, porque el resto simplemente sigue teniendo acceso a armamento y lo que vemos es que lo único que ha ocurrido con el desarme de la población es que hay una población más insegura y los que lo adquieren ilegalmente son los que lo tienen, encapuchados, armados, y por otro lado también aquellos ambulantes que lo tenían para defenderse, pero lo tienen también de manera ilegal. Entonces al final los únicos tontos que no que cumplieron con eso son los que decidieron entregar sus armas y están desarmados. Ha sido peor para ellos. Pero dejo eso muy en claro porque ahora se habla como si estuviera siendo un ataque así de la nada. Y hay que tomar en cuenta que aquellos que son los ambulantes es que tenían defendiendo de los saqueos que se estaban dando sus cosas. Eso tómenlo muy claro. Y empezó un tiroteo. Y en medio de ese tiroteo pues llegó carabineros. Empezaron ellos también a disparar. Y se da una situación en que salieron heridas numerosas personas. 3 personas fueron baleadas dentro de eso. 2 de ellos son periodistas que quedaron heridos con armas de fuego. Y una de esas personas, una periodista de medio independiente y principalmente asociada a medios más bien de izquierda, así se la asocia, también una persona asociada a Piensa, Prensa, que Oría, está en estado vital, luego de ser baleada por eso, y hay 2 detenidos que son principalmente extranjeros, que habrían sido detenidos asociados a esto, y saber si es que tienen responsabilidad o no, un colombiano y un venezolano. Esa es la situación en gran medida que se está dando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que algunos culpan a los carabineros, a la policía. Sectores de izquierda en las redes sociales decían, no, es que en realidad esos que estaban disparando son pacos infiltrados, son carabineros infiltrados. Que discúlpenme si me parece poco probable. Poco probable. No hay pruebas de eso, pero se dice. Otros dijeron, no, fueron narcos, diciéndolo. Eso más por la derecha. No lo sabemos. Y también no, puede ser, pero también me parece poco probable. No hay pruebas, como que están diciendo así nomás. La otra posibilidad, y que es lo más probable y que probablemente es lo que ocurrió, es que hay muchas personas, tanto que sean chilenos como extranjeros, que a pesar de que hay prohibiciones legales, acceden a armamento igual, como les corresponde para defenderse ante la situación de incertidumbre, de crisis y de delincuencia que se da, y están defendiendo lo suyo. Estaban vendiendo sus productos, llegaron los sindicatos, gente de los que estaban dentro de los sindicatos en la marcha se encapuchó, como ocurre en todas esas marchas, empezaron a saquear y a quemar, que se supo que empezaron a hacer eso, y cuando le empezaron a quemar con lo que ellos viven, porque si no venden, muchos de esos ambulantes que se quedan sin comer, ¿qué ocurrió? Salieron a dispararle a los otros para defender sus cosas, y miren la sorpresa que muchos de los encapuchados también andaban con armas, y ahí además de saqueando, y por lo tanto ahí se dio el enfrentamiento. Y en gran medida, los agresores iniciales son los encapuchados que empezaron a destruir cosas, quemar, como ocurre tantas veces en las manifestaciones. Yo lo que veo aquí, en gran medida, es que los ambulantes que estaban ahí se estaban defendiendo. Igual cuando fueron las marchas de estudiantes hace algún tiempo y los ambulantes lo rechazaron en ese caso con palo a aquellos que le empezaron a quemar todas sus cosas. ¿Qué reacción esperan cuando alguien ataca el negocio de otra persona, no? Ese es un punto. Y yo creo que de todas maneras hay que investigar esto, hay que ver justamente por qué se dio este daño, hay que investigar qué estaban haciendo los periodistas como esos ambulantes. Es bueno tener en cuenta esos hechos porque aquí inocentes salieron heridos y por supuesto tienen que dar las consecuencias, pero yo también creo, y esto es sumamente importante, que las personas tienen derecho a la legítima defensa. Y la legítima defensa es defender tu vida, como también defender lo que es tuyo. Y si a una persona le están quemando su negocio y te estás ahí viendo cómo te destruyen con lo que tú te sustentas, es legítimo defenderse. Ahora, si inocentes salen heridos, tienes que ser consecuente y pagar con las consecuencias de eso. Pero por defenderte ante encapuchados que te están quemando todo lo que es tuyo, es legítima defensa. Ahora, probablemente muchas de esas armas no están inscritas. Pero aquí estamos hablando más bien de lo que es la ley natural, o sea, de lo que es correcto, más allá de lo que es la estructura legal. A esas personas la van a castigar, le van a quitar su armamento y probablemente los sancionen. Pero no es sorpresa porque incluso aquellos que se han defendido, como Carlos Siri, con negocios establecidos, también le han quitado su armamento y eso que él ni siquiera tenía armas de fuego, sino que era algo más bien a balines. Entonces sigue más bien en esa tendencia y es consecuencia de lo que se da. Y por otro lado, que creo que también es importante, hay que entender por qué aparecen los ambulantes. A veces casi aceptamos como si fuera natural que aparezcan, ¿no? Y los ambulantes en gran medida aparecen como una distorsión por algo que ha hecho el Estado. ¿El Estado? Se preguntan ustedes. Sí, el Estado. ¿Por qué? Porque los ambulantes aparecen porque pueden competir y en la práctica lo que están haciendo es no pagar mucho impuesto y tener así mayor competencia, ¿no?
Y en gran medida algunos dicen, no, eso es injusto. Sí, es injusto, pero no es injusto que el ambulante no pague impuestos, como querrían algunos. Lo injusto es que al negocio lo establecido formal le estén cobrando y se lo jodan. Y la lógica de muchos parece ser que jodan también al otro en vez de que dejen de joder al que está siendo perjudicado. Lo correcto sería que esos impuestos, esas regulaciones que se le hacen al negocio establecido, no se le cobraran. Y de esa manera, naturalmente, el ambulante desaparece porque no podría competir contra el negocio ya establecido, que además no tiene esas regulaciones. La única razón por la cual aparecen los ambulantes es por esa distorsión que ha hecho el Estado al ponerle más regulaciones, impuestos, muchas restricciones al negocio formal. Entonces surge así, de personas que al final quieren surgir, porque eso es un ambulante, una persona que vende y quiere surgir y continuar con su vida, una persona que quiere surgir con su esfuerzo. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los cigarrillos. Son legales, pero tienen unos impuestos tan altos que hay tráfico de cigarrillos. Si ese impuesto no estuviera, no habría tráfico. Pero claro, deciden hacerlo así y surge el mercado negro. Es lo mismo. ¿Por qué surgen los ambulantes? Solo por las restricciones y los impuestos, contribuciones que se dan e impuestos a las empresas, sumisión que se hace a los negocios establecidos. Si eso no está, no existen los ambulantes. Es una distorsión creada por el Estado. Pero bueno, y dentro de todo eso, el gobierno de Gabriel Boric decidió responder, y él mismo lo dijo. Y él criticó de que lo que estaba pasando ahora en Chile era inaceptable, que se estaba naturalizando la violencia en todo sentido. De cierta manera es bien curioso porque lo hablaba como si él no fuera el presidente. O sea, en vez de decir, oye, qué terrible está pasando eso, uno podría pensar, oye, podrías hacer algo, ¿no? Y por otro lado, es bastante hipócrita, porque él en su momento este tipo de actos, y los actos incluso violentos, él los avaló como actos que llamó de desobediencia civil y que eran necesarios y justos para el cambio. Por eso yo quiero reivindicar, que me parece súper importante, reivindicar las movilizaciones. Hubo gente que nos acusó en algún momento de que estábamos incitando al desorden e incitar al vandalismo porque algunos legitimamos la desobediencia civil. Y hoy día es justamente gracias a esa desobediencia civil que partió con estudiantes secundarios pero siguió con todo el país, que hoy día estamos teniendo estas discusiones en paneles de televisión abierta. Yo creo que eso es demasiado positivo, demasiado bueno. No solamente veamos esta situación como con miedo, veámosla con alegría también. Entonces, con discursos como eso, que ese es el Boric de campaña, porque ahora es el Boric presidente, ustedes ya saben que Boric se cambia de chaqueta y se da volteretas dependiendo de la situación, es un poco hipócrita ese tipo de discursos, porque él en realidad incentivó ese tipo de cosas. Ahora, de todas maneras, yo estoy de acuerdo con lo que decía el Boric de campaña. Yo también creo que la desobediencia civil es justa y necesaria, pero no en cualquier caso, sino para lo que se esté haciendo sea correcto. Porque desobediencia civil por desobediencia civil es justo, no. Se tiene que estar defendiendo algo correcto. Y lo que él defiende es la desobediencia civil para lograr algo incorrecto, algo injusto, algo inmoral, que es mayor control de los políticos, mayor control del Estado, mayor estatismo, mayor corporativismo que se genera en consecuencia, una inmoralidad de fondo. Entonces, desobediencia civil para impulsar ese tipo de cosas es una injusticia, es una inmoralidad. Pero si se hace desobediencia civil para resistir a los políticos, para resistir la corrupción, para resistir justamente el estatismo y el corporativismo que se da, el poder del Estado, y de esa manera que se pueda dar a la población una resistencia en contra de esa opresión de los políticos, es completamente justo. Y depende de todas las cosas muchas veces, este tipo de actos, para qué se hace. Por ejemplo, está bien que una persona se pueda hacer legítima defensa. Si te atacan tu negocio, unos encapuchados y te defiendes con armas, está bien porque te estás defendiendo. Si lo usas para agredir a un inocente, está mal porque estás agrediendo a un inocente. Son actos que dependiendo de la situación en que se dan, tienen un enfoque correcto o incorrecto. Y pasa lo mismo con lo que dice Boric. ¿Está bien o mal siempre la desobediencia civil? Depende. Y yo creo que tiene razón cuando se da justamente para lograr algo justo y es valorable, o para resistir a la opresión y sigue. Pero lo que él ha apoyado es la desobediencia civil para impulsar cosas sumamente injustas, mayor estatismo, colectivismo, no para apoyar aquello que es correcto. Y de todas maneras es súper hipócrita, porque estos mismos argumentos que ahora él da son los mismos que él criticaba en su momento como autoritarios, como fachos, eso decía, y ahora lo está dando él. A mí me llega a sorprender, y sé que no debería, pero me sigue sorprendiendo el nivel de volteretas que se hace Boric. Es impresionante. O sea, realmente lo es. Y noto que esto que ocurrió en Estación Central lo están usando para empujar una serie de narrativas. Y ahí se ve la complicidad de la prensa con el mundo político. En vez de hablar de que esto se dio en defensa y que hay que juzgar los actos con los que se hallaron inocentes, están hablando, no, es que hay que quitarle más las armas a la población. O sea, más desarme poblacional. Cuando además estas armas no estaban inscritas, son armas ilegales. Por otro lado, están quitando la responsabilidad de la manifestación de los sindicatos y cómo ahí empezaron a saquear y quemar cosas. No se habla mucho de eso, se habla solo del disparo y lo que le llegó a la prensa. Me parece que es terrible lo que ocurrió ahí, pero no se habla del otro. ¿Y cuál es la narrativa que se termina impulsando?
el Estado tiene que controlarle más la vida a las personas. No, es que hay que controlar más esas armas. No vamos a hablar de cómo empezaron a llegar encapuchados a quemar cosas y a quemarle todo su sustento de vida a personas que mantienen a familias con eso. Y no vamos a hablar de que esto es terrible y que el Estado tiene que intervenir más. Al final, notan cómo las narrativas se empiezan a construir en base a eso. Yo he visto que muy pocos o casi nadie habla de lo que ocurrió ahí, de qué llevó a eso. Ahora, creo que igual hay que investigar el hecho, pero de todas maneras no se habla de los saqueos que se dieron, de las quemas. Es como cuando pasó y nuevamente muy parecido, esto me recuerda a lo que cuando ocurrió en el centro de Santiago, que sí, el señor del negocio de la ex fuente alemana Siri se defendió. ¿Y qué pasa? Se defendió porque le estaban tratando de quemar el negocio y después los periodistas diciendo, ay, ¿no cree usted que exageró? Que claro, ¿acaso querían que dejara que quemara el negocio? Y aquí es lo mismo, le estás quemando cómo esa gente se mantiene, personas que están ahí vendiendo productos, que en parte solo existen porque el Estado ha hecho esa distorsión. Y en vez de decir, oigan, ya, esto es terrible, salen inocentes heridos, pero ¿cómo puede ser que estén habiendo saqueos y quemas y atacando a personas con lo que se sostienen? El enfoque es, no, es que el Estado tiene que quitarle más las cosas a la gente. O sea que para la próxima tienen que dejar que les quemen sus cosas y dejen un desastre. Una locura. ¿Pero qué piensan de esta situación? ¿Qué les parece el incidente que se dio en las marchas que no fueron muy exitosas a favor del apruebo y también de los trabajadores que hicieron los sindicatos y con colaboración del gobierno y de la constituyente? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.